En este video vamos a estudiar la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y vamos a hacerlo a partir de datos experimentales. Como pueden observar, la Luna describe alrededor de la Tierra una trayectoria elíptica de baja excentricidad, una distancia media de 384.400 kilómetros y en el mismo sentido antihorario al movimiento de traslación terrestre alrededor del Sol. La distancia entre la Tierra y su satélite natural varía, así como también lo hace la velocidad en la órbita. La órbita de la Luna es especialmente compleja. La razón es que la Luna está suficientemente lejos de la Tierra y la fuerza de gravedad ejercida por el Sol es significativa. Dada la complejidad del movimiento, los nodos de la Luna no están fijos, sino que dan una vuelta cada 18.6 años. El eje de la elipse lunar no está fijo y el apogeo y perigeo dan una vuelta completa en 8.85 años. La inclinación de la órbita varía entre 5 grados y 5.19 grados. De hecho, para calcular la posición de la Luna con exactitud, hace falta tener en cuenta por lo menos varios cientos de términos. Además, la órbita Luna-Tierra se encuentra inclinada respecto al plano de la órbita Tierra-Sol, de modo que únicamente en dos puntos de su trayectoria, llamadas nodos, pueden producirse eclipses solares o lunares. Para entender un poco toda esta teoría, vamos a tomar unos datos experimentales y vamos a encontrar los parámetros que caracterizan esta órbita. Generalmente esos datos se los envío a mis alumnos por correo en una hoja de cálculo. Entonces lo que deben hacer es abrirla, copiarla con control C y dejarlos en el clipboard del PC. Abrir la hoja de GeoGebra y activar hoja de cálculo. Una vez tengamos activada la hoja de cálculo, con el botón izquierdo del ratón, marca A, B, C y una vez que marcadas las tres columnas, hacemos control B para volcar los datos del clipboard a la hoja de cálculo. Y aquí ya la tenemos. Entonces, en la columna A tenemos el valor de X, en la B la coordenada Y y en C la coordenada Z. Ahora vamos a organizar la pantalla. Necesitamos que tengamos una vista algebraica en donde vamos sacando el listado de cada uno de los comandos que estamos utilizando, la hoja de cálculo por consiguiente, la vista gráfica. Esta es una vista gráfica XY en donde colocamos letreros, botones, deslizadores, o sea, definición de parámetros y conclusiones. Y la vista gráfica 3D en donde recreamos el movimiento de la luna. Con el botón derecho del ratón volvemos a marcar las columnas A, B, C y una vez tengamos marcados todos los datos, que son 883, hacemos clic en cualquier parte. En este caso hice clic en la casilla A1. Se abrió la ventana. Escojo crear lista de puntos. Con eso voy a pasar los puntos a la vista gráfica de 3D. Entonces nos ha creado los puntos. No los vemos en la vista porque si podemos observar las coordenadas X, Y y Z son valores muy grandes comparados con las dimensiones que tienen nuestros ejes. Entonces debemos volverlos a dimensionar. Entonces fíjese que aquí solo tengo una lista que creamos, que no es más que una matriz que me permite leer todos los datos que tengo almacenados en la instrucción punto. Ahora me falta es llevar los datos que los podamos ver. Y para eso primero observemos que en punto, aquí aparece una casilla como con un signo menos, en realidad no es un signo menos, es una casilla que si yo hago clic, me recoge todos los datos
No es que los borre, sino que los tiene allí en la instrucción punto y me cambia esto por el signo más. Y eso me va a permitir ver las propiedades de los puntos. Por el momento nos vamos a centrar en verlos en 3D. Entonces, para verlos en 3D hago clic en cualquier parte de la vista gráfica 3, se me abre la ventana emergente y le digo ver todos los objetos. Entonces me aparecen todos los objetos, incluyendo sus marquillas. Y es ahí en donde voy a hacer ahora clic en este punto para reunir todos los puntos en la instrucción punto. Ahí hago clic sobre la instrucción punto y me sale lo que yo puedo hacer. Por el momento me interesa no ver las etiquetas, entonces hago clic ahí y desaparecen las etiquetas y me quedan únicamente los puntos. Entonces nos vamos a poner a calcular los valores máximos de la coordenada X y el valor máximo de las coordenadas Y, máximos y mínimos. Para eso voy a utilizar una instrucción que es máximo de X de la matriz luna. Entonces, esta instrucción es la que debo escribir acá. Vamos a calcular el máximo de X y el mínimo. Y lo mismo para la coordenada Y. Entonces podemos observar aquí sus valores. Entonces, estos valores debo buscarlos en las tablas. Entonces me voy, por ejemplo, para la coordenada X que está en la columna A. Y me voy a buscar, por ejemplo, el valor máximo de X. Para mí es más fácil venirme, ya lo he buscado por acá y lo tengo en M24. Entonces me busco por acá, voy en el 30, 26, 23. Entonces ya estoy cerquita y busco M24. D, F, H, J, por acá, M24, observen que tengo aquí 380350, 380350. Entonces, ese valor está en M24. Eso me permite entonces poderlo escribir acá para representarlo en el gráfico. Entonces, sencillamente, hago que la marquilla P más X sea igual a M24, porque ya lo ubiqué acá. Y fíjese que M24 me dice en qué lugar está en la tabla. Me da este número, me da 589. Entonces observen, M24 me dice que está en la columna A, número 589, que es este. Y así hago con los otros cuatro. Aquí tengo el valor máximo de X, el valor mínimo de X, el valor máximo de Y el valor mínimo de Y. Entonces ya los tengo ubicados y también los tengo representados. Entonces ya puedo dibujar el eje mayor, que es el de Y lo represento con el segmento que forma P máximo de y P mínimo de Y. ¿Y por qué digo que ese es el eje mayor? Porque voy a calcular el eje en X, es la misma instrucción, y vamos a ver sus valores numéricos. Entonces observen que el que tiene mayor longitud es el de Y. Entonces el eje mayor está en el eje Y y el menor está en el eje X. El valor medio de cada uno de ellos nos da uno de los parámetros característicos de la elipse, que es el valor de A y de B, que son los semiejes. Entonces, yo los puedo calcular. Vamos a definirlos. Entonces, la instrucción que utilicé es
eje en X y Y dividido por 2. Entonces tengo los semiejes. Bueno, una vez tengo los semiejes A y B, entonces ya puedo encontrar el valor de C del elixir, que es la distancia que hay entre el origen y los focos. Entonces sencillamente lo definimos como C igual a la raíz cuadrada de el semieje mayor al cuadrado menos el semieje menor al cuadrado. Y podemos entonces definir el punto medio del eje Y, que va a ser el origen del elixir, y de una vez lo tenemos acá. Entonces, a partir del origen podemos ya pintar los focos. Entonces, como pueden ver, ya tenemos los valores de 3 parámetros característicos, como son A, B y C. Vamos a dibujar los focos. Para eso voy a utilizar una esfera que va a tener como centro el origen y radio C. Entonces, acá está la esfera y la intersección de la esfera con el eje mayor me va a dar los focos. Entonces, sencillamente utilizamos la instrucción intersección. Y entonces tenemos los focos que los vamos a llamar F1 y F2. Entonces ya puedo ocultar la esfera que me sirvió para la ubicación de los focos. Recuerden que en uno de los focos está la Tierra. Vamos a definir un deslizador que vamos a hacer igual al máximo valor 30. Empieza en 1, termina en 30. Nos va a representar una medida de tiempo en días, porque vamos a calcular la posición o vamos a leer de la tabla la posición de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, lo vamos a hacer con esta instrucción. Vamos a decirle que la posición de la Luna, la he llamado Luna con minúscula, va a ser el elemento de la matriz que ya habíamos sacado al inicio, que la llamé Luna mayúscula, y nos va a leer la posición dependiendo del valor de n. Entonces ahí la tenemos y ya exactamente podemos hacer una animación del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Bueno, vamos a detenerlo y continuamos. Voy a escribir ya teniendo los focos y la posición de la Luna, entonces yo ya puedo reemplazar mis puntos experimentales por una curva que me permite escribir GeoGebra y que es la elipse. Entonces, para definir la elipse, necesito los focos y la posición de la Luna en cada instante. Lo que hago es ir al punto. Recuerdan que aquí ya le dije, hice clic sobre el punto y le puedo decir en propiedades que me quite todos los puntos visibles de la vista 3D. Entonces, él se demora un buen rato. Pueden ir a tomar tinto y volver. Y cuando regresen, entonces vamos a encontrar nuestra elixir. Continuando, vamos a generar entonces los planos. Entonces vamos a dibujar un plano que pase por el valor máximo. Como quité todos los puntos, entonces debo activarlos. Voy a activar el origen, que se vea el origen, que se vean los ejes, que más, que se vean los focos,
y la Tierra está activada. Y la Luna se nos perdió. Entonces, ahora sí, voy a dibujar un plano, el plano que recorre la trayectoria de la Luna, que va a estar dado por los valores máximos, los tengo ocultos, entonces vamos a activarlos. Vamos a activar todos los cuatro, de los cuales me interesan estos dos que me dan el perigeo y el apogeo. Bueno, entonces el plano, o sea, la Luna pasa por el valor máximo y mínimo de y el valor que estamos leyendo con el cursor N. Entonces ahí tendremos el plano. Le vamos a dar el nombre, el plano de la órbita de la Luna. Y vamos a dibujar una recta que pasa por el foco 1 y es paralelo al eje Z. ¿Y para qué quiero esa recta? Porque quiero dibujar el plano de la Tierra. Entonces, con la instrucción plano perpendicular que pasa por F1 y es perpendicular a la recta Y, obtengo el plano de la Tierra, que es Z. Aquí he dibujado el ecuador de la Tierra, que no es más que la intersección de la Tierra con el plano azul. Y le damos el nombre. Y ya podemos calcular el ángulo entre los dos planos, que es, la instrucción es ángulo entre el plano Q y P. Y nos da 5.146 grados. Entonces tenemos el ángulo y tenemos la excentricidad. Ya la habíamos calculado y dijimos que era la relación entre C sobre A. Recordemos que la excentricidad de la Tierra es, de acuerdo con las teorías, es de 0.0549. Esto significa que su órbita no es un círculo perfecto, sino una ligera elipse. La excentricidad varía ligeramente, como ya lo habíamos dicho al comienzo, debido a la influencia gravitacional del Sol, con oscilaciones entre 0.044 y 0.067 en un periodo de aproximadamente 32 días, fenómeno conocido como evisión. Vamos a dibujar entonces el segmento que une el foco F1 con la Luna y el segmento que une F2 con la Luna, de tal manera que estaríamos listos a comprobar la teoría en donde podríamos encontrar la ecuación de la elipse, que es igual a la longitud entre F1 y la Luna más la longitud entre F2 y la Luna, y esa debe ser igual a 2c. Esa ecuación debe ser exactamente la que nos dio GeoGebra, que es la órbita roja que tenemos en la vista 3D. Vamos a calcular la intersección entre los planos y entonces tenemos esta recta. Vamos a pintar la intersección de ellas del plano con perdón, la intersección de esta recta que pasa por la intersección de los planos con la elipse nos da los nodos. Entonces tenemos el nodo 1 y tenemos el nodo 2. Vamos a dibujar el segmento, que es la distancia entre el nodo 1 y el nodo 2, y ocultamos esta recta. Vamos a ocultar también esta recta que nos sirvió para dibujar el plano de la Tierra. Y dibujamos el segmento, el semieje A y el semieje B.
Y con eso ya tenemos todos los parámetros de la trayectoria de la Luna. Bueno, jóvenes, si les gustó, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao.